que no sabe, ¿verdad? O que no piensa. Pero cuando el apóstol Pablo hablaba, no hablaba de él, de un conocimiento que él tenía, sino que él habla de lo que está escrito. Por ejemplo, ese Salmos. ¿Qué Salmo es, hermano? ¿Dijo? 130. 130. Ese Salmo 130 dice que y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Él va a dar el pago de Israel por todos sus pecados. Entonces, el apóstol Pablo cuando habla entonces de lo que está escrito, y hay cierto conocimiento que el apóstol Pablo nos da a entender, nos expresa. Por ejemplo, cuando él dice que él subió al cielo, al tercer cielo, y vio cosas inefables, dice, hasta ahí. Porque dice después que no le es permitido dar a conocer al hombre. Entonces, hay cosas que él habla, pero la mayoría de veces que él habla es de lo que ya está escrito. Entonces, vuelto a la pregunta, Tesalonicenses. Hay un pasaje, yo no sé, yo creo que usted lo ha escuchado, y si no, lo vamos a aprender juntos. Yo digo vamos a aprender, porque cada vez que escribimos o hacemos algo, es para aprender. Primera de Tesalonicenses, ¿lo ven? Sí se mira que Está un poco borroso. Ah, pues, aquí está otro. ese es Tesalonicenses ah, 4:16. Y le voy a decir lo que dice textualmente ese pasaje. Ese pasaje dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. amén. Eso dice ese pasaje. Bien. Yo no estoy diciendo que yo tengo un problema con ese pasaje, ¿ok? Yo solamente estoy diciendo que este pasaje se utiliza mucho cuando se habla de tesalonicenses. Ahora, les voy a enseñar dónde es que hay un error. Bien, porque el propósito mío de estar aquí frente a ustedes y frente a la gente que nos escucha no es decirles algo que nos gusta escuchar, ¿ok? El propósito mío es de decirles o de enseñarles lo que la palabra de Dios dice, para que usted tenga el conocimiento, para que nadie lo engañe. Acuérdense, hay varias advertencias en la Biblia. El Señor dijo, van a venir muchos en mi nombre diciendo soy de Cristo y van a engañar a muchos. El apóstol Pablo dijo, el Espíritu dice que en los posteros tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos y engañarán a muchos. Y también él dijo, va a haber un tiempo en que la gente no va a sentir, no va a sufrir la sana doctrina, dice, sino que se amontonarán a las fábulas, dice. ¿Okay? Entonces hay advertencias en la palabra del Señor que nos enseñan a nosotros cómo caminar, nos enseñan a nosotros cómo es que debemos de vivir. Entonces el propósito mío es de enseñar la palabra de Dios para que usted y yo seamos edificados. Ahora, ¿cuántos acá escribieron cartas? Bueno, una. ¿Usted escribió carta? ¿Nunca escribió una carta? A su mamá, a su hermano, a su tía, a su abuelita. No. A la novia, a ver, ¿sí o no? ¿No? La verdad no. Ah, hermano, no, hombre. Honestamente, Se no. salvó que no vino la hermana. Porque Génesis ha escrito una carta. Bueno, Génesis escribió carta, pero la carta de ellos no es como una carta realmente Que completa. se manda. No. Una carta, mira, les voy a dar un ejemplo. Cuando yo estaba pequeño, yo recuerdo, hace mucho tiempo, ¿verdad? Hace mucho tiempo, que ya llovió, dice, ya llovió sobre mojado. Bueno, cuando estaba creo en el tercer o cuarto año de primaria, ahí habían libros que les daban historias, ¿ok? Y en esos libros, creo que de ciencias naturales, habían varias, pero había una que decía Carta a Morelos. Morelos fue una persona, un caudillo militar, ¿verdad? Que vivió en México. Le decía la carta, a la carta le daban el saludo a Morelos y luego le decían, ten cuidado, te mando esta carta para que tengas cuidado, porque el virrey, dice, hablando de España, ha contratado un hombre, dice,
para que llegue a tu casa y te quite la vida. Entonces cuando él lee la carta, cuando le llega a él la carta, él toma la carta, pero a él le llegó un visitante. Entonces él puso la carta en un lado y atendió al visitante. Dice la carta, la historia dice que Morelos tomó a esta persona, le sirvió la mesa, le dio de comer, le ofreció agua para que se bañara, le ofreció una cama cómoda y dice, déjame saber cuando te vayas mañana. Y la persona le dijo, yo me iré muy temprano, dijo, pero de todas maneras yo te avisaré cuando me vaya. Entonces sucede que de esta persona, al ver la atención, la amabilidad, la manera como Morelos lo trató, dice que esta persona sintió compasión, sintió no sé qué sintió esa persona, pero no le quitó la vida. Al siguiente día, por la mañana, cuando Morelos se despierta, fue a ver a su huésped y el huésped no estaba y se había ido. Y entonces se recordó que había una carta que le había llegado. Y la carta decía lo siguiente: ten cuidado porque el virrey de España ha contratado a un hombre para que te quite la vida. No te puedo dar más datos de él, dice. Lo único que te digo es que es un panzón, decía. Así decía, tal cual se lo estoy diciendo. Bien, ¿qué pasa? Que entonces Morelos toma la carta, la lee, y entonces agarra su pluma y su hoja y se pone a escribir. Le dice, te agradezco mucho por la notificación que me has enviado. Sin embargo, dice, tengo que advertirte que en estos momentos, dice, en este lugar y en esta casa, el único barrigón, dice, soy yo. Dice. Y le envía la carta para atrás. ¿Qué le quiero decir con esto? Que esto, aunque es algo que yo leí en la escuela, no lo estoy inventando. Yo me acuerdo porque pues la memoria estaba buena en aquellos tiempos, ¿no? Entonces yo recuerdo de esta carta. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque las cartas tienen un propósito, ¿ok? Las cartas tienen una intención. El hermano dice que nunca escribió cartas. Las cartas en el tiempo pasado se escribían porque no había emails, ¿okay? No había teléfonos, no había fax, ¿okay? No había telégrafo. ¿Se acuerdan del telégrafo que lo escribían y se iba por el cable? Pues no había nada de eso. Esos son inventos ya de este nuevo mundo. En aquel tiempo, cuando alguien quería llevar un mensaje a otra persona, lo hacía a través de una carta y luego designaban a una persona que llevara la carta, y cuando llegara muchas veces esa persona tenía que a veces servir para traer la respuesta muchas veces. Por eso de ahí la frase cuando dicen don't kill the messenger, no mates al mensajero, porque el mensajero no tiene la culpa. El mensajero solamente es quien está trayendo lo que aquella persona te quiere comunicar. Cuando iban a salir a guerra, cuando antes de entablarse una guerra, estaban los acuerdos, ¿ok? Decía, mira, yo voy a venir con mi ejército, por ejemplo, este ejército que destruyó la ciudad de Troya, por ejemplo. Yo voy a venir y mira, tengo cientos de miles, de 10 miles de soldados. No te pido nada, solamente que te rindas y que cuando yo te llame a pelear, vas y peleas conmigo. Eso es todo lo que te pido. Me pagas tributo y todos en paz. No, nadie tiene que morir. ¿Y qué hacían muchas veces los reyes o los gobernantes de aquel lugar? Mataban al mensajero. Cuando matan al mensajero, eso es una provocación a guerra. Entonces viene todo el ejército y arrasa y acaba con toda aquella ciudad. Por eso Jerusalén tiene muros. ¿Usted sabe? O tenía, hablando de aquel tiempo. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, dice, así está Jehová de su pueblo y para siempre. Pero Jerusalén tiene muros. Y los muros es la torre, lo que va a defender el asedio, el acecho a aquellas personas que vienen y quieren tomarla. Entonces, la carta tenía un propósito: entregar un mensaje, ¿ok? Dar una advertencia, un saludo, o era para dar un mensaje que el que lo está escribiendo lo está mandando. Ahora miren, hay unas cartas, ¿ok?
que en nuestra nación, ¿verdad? Aquí de Estados Unidos, hay unas cartas que se llaman las cartas de transición. Y las cartas de transición son las que un presidente, ¿okay?, le expresa o le va a dejar al siguiente presidente. Yo tengo unas cartas aquí, por ejemplo, de White House, ahí está. Y estas cartas, por ejemplo, es una carta que el presidente George Bush padre le escribe a su hijo, ¿okay? La carta tiene un propósito. Está citada del enero 20 del año 2001. Y la carta dice así, la voy a leer tal cual para que usted la escuche. Dice, Today you embark on the greatest venture with the greatest honor. Hoy te estás embarcando, dice, en la gran aventura y con un gran honor. That can come to an American citizen. Un gran honor porque puede estar o puede ser en un ciudadano americano. Like me, dice, you are special, fortunate to lead our country in a time of profound and largely positive change. When all questions, not just about the world government, but about the very nature of our nation, must be answered anew. You lead a proud, decent, good people, and from this day on, you are president of all of us. I salute you, and I wish you success and much happiness. The burdens you now shoulder are great, but often exaggerated. The sheer of doing what you believe is right is inexpressible. My prayers are with you and your family. Godspeed. Sincerely, atentamente, Bill. Ahí dice. Ok. Esta carta tiene un propósito. Escuche, yo le estoy dando esta entresala porque quiero que entendamos. Okay? Yo no me quiero ir a 1 Tesalonicenses 4:16 porque es un error. Yo me voy hasta allá y no le enseño realmente la carta. Yo le tengo que enseñar la carta. ¿Okay? La carta tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de esta carta? Darle el comunicado a la persona de lo que va a acontecer, de lo que puede traer, del privilegio que puede ser, como en este caso el presidente le dice, va a ser es una carga grande, pero tiene una recompensa también bastante grande y bastante orgullosa de tú llevarla. Sucesivamente hay muchas cartas, como la carta de Barack Obama y ahí, por ahí. Carta de transiciones se llaman esas cartas. Tiene una fecha, ¿ok? Tiene un saludo, que es una dedicatoria. Tiene un propósito por el cual es la carta. Y al final tiene un momento de despedida o de una bendición. Que Dios esté contigo, que Dios te bendiga, que la pases bien, etcétera, etcétera. Bien, el propósito de una carta es llevar un mensaje. Pero escuche, esta carta que hemos leído, por ejemplo, esta carta está dedicada a una persona. ¿Ok? Cualquier otra persona que venga o cualquier otro presidente puede tomar parte de esa carta como tomarlo para sí, pero no fue escrito para esa persona. Tiene un destinatario, ¿ok? La carta tiene un destinatario. Se puede tomar algo de esa carta para expresarlo, para hacer un discurso, para unas palabras de aliento, de bienvenida, no sé. Pero su propósito inicial es dar el comunicado a la persona que fue escrita. Es el propósito de una carta, ¿ok? Cuando leemos la Biblia, las cartas paulinas, las 13 cartas paulinas, cuando las leemos, ¿con qué objetivo nos acercamos a leerlas? ¿Qué es lo que quiero que esa carta, o por qué es relevante para mí esas cartas? Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice, ok, y el mismo Dios de paz os santifique, y cuando dice, y todo vuestro cuerpo, alma y vuestro ser se ha guardado irreprensiblemente hasta la venida del Señor Jesucristo. Yo tomo esa parte de esa carta para mí, porque me está haciendo a mí un llamado, me está haciendo a mí una invitación para que yo me mantenga en santidad, apartado del pecado, porque el Señor viene. Yo tomo parte de esa carta para mí. Ahora, hay cosas que están aconteciendo con esa iglesia. Por ejemplo, 1 de Corintios, cuando habla del caso de aquella persona que se está acostando con la mujer de su padre. Eso no tiene nada que ver conmigo, porque yo no estoy en esa situación. Pero yo puedo tomar de esa carta que yo no debo adulterar, que no debo cometer pecado de fornicación, que yo debo de guardar a mi esposa, que yo debo respetar a mi esposa, y todo eso tiene que ver conmigo. Pero yo no soy aquel individuo que se está acostando con la mujer de su padre.
Entonces tomamos partes de la carta para que se haga nuestro diario vivir. Pero en sí la carta tiene un propósito. Nunca debemos de desviarnos cuál es el propósito de la carta. Nunca. Porque si nos desviamos, entonces comenzamos a hacer doctrinas erróneas. Y lo que yo quiero, ¿verdad? Así como leímos Filipenses, el propósito de Filipenses, ya sabemos, era una iglesia que daba para la obra, para el ministerio. El apóstol Pablo está preocupado por la situación de ellos y les advierte que tengan cuidado los que lo quieren circuncidar. El apóstol Pablo les está haciendo advertencias a ellos. Ahora, Tesalonicenses no es diferente a las demás cartas, es igual. Tiene una razón de ser, tiene un propósito. No debemos de tomar en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses como hacemos aquí muchas veces. Yo no estoy diciendo que ese pasaje esté mal, no. Solo estoy diciendo que nos brincamos hasta Tesalonicenses 4:16 y dejamos todo lo que está atrás. Y muchas veces la gente hace una doctrina basada en un verso y eso es un gran error. Eso es lo que hacen las sectas. Las sectas toman versos de la Biblia aislados de su contexto, aislados de sus capítulos, de los versículos anteriores, y dicen, ya ves, ahí está. ¿Por qué usted cree que la gente hoy día dice Malaquías 3:10? Pero es que Malaquías 3:10 Malaquías no solamente habla de eso. Pero la gente toma un verso únicamente y dice, ya ves, aquí está. Eres maldito porque eres un ladrón y te vas a morir. Entonces dicen, ya ves, aquí dice, eres un ladrón si no 10 más. Y Gálatas dice que los ladrones no entran. Entonces te has condenado. Ya te llevaste, o sea, ya no hay remedio para ti. ¿Por qué hacer una doctrina de 2 versos de la Biblia aislado de todo lo demás? Es un error. Así no se hace. Así no se estudia la Biblia. Permíteme el libro que está ahí, cualquier libro, el que sea. La Biblia, hermano, debemos de... en la semana alguien dijo, tú no debes, de leer un libro, dice, tú debes de leer el libro y obedecer lo que está escrito ahí, ¿verdad? Alguien dijo eso, debes de obedecerla. La Biblia no se escudriña, no se estudia. Yo le dije atentamente dónde dice eso la Biblia, porque la Biblia dice escudriña la Escritura, porque en ellas tienes la vida eterna. Amén. San Juan 5:39. Y luego Timoteo dice, ¿verdad? Que la Biblia, la palabra del Señor es útil para enseñarme, para redarguirme, para instruirme, para corregirme. Entonces, no me digas a mí que yo tengo que leerlo y decir, ok, bueno, ahí dice que soy ladrón, bueno, soy ladrón. No. Tenemos que entender por qué Dios está haciendo ese llamado de sanación. Y es un llamado de reprensión a los sacerdotes realmente el libro de Malaquías. No tiene nada que ver con la gente de a pie, como decimos, con los que no servían en el altar. Lo que pasa es que se agarra un verso y se aísla. Por ejemplo, acá hay un libro. Okay. Para que yo entienda el contenido de este libro, ¿de dónde tengo que comenzar? Del inicio, del prefacio, como dicen, ¿verdad? De acá. Para que yo sepa cuál es el contenido, de qué me va a explicar. Hay un índice. Todos los libros tienen un índice. Aquí está el prefacio. Acá está el plan del libro. Y luego va a venir un contenido breve o los capítulos o de lo que se refiere. Si yo agarro un libro y me pongo a leerlo aquí a la mitad y empiezo aquí y digo, mira, esto es así. Y si yo no entiendo todo lo que está atrás, cometo un grave error. Así no se lee la Escritura. Y eso es un principio de interpretación que usted se aplica a toda literatura, a todo libro. Creo que la única donde no se aplica es en el periódico. El periódico son secciones de noticias únicamente, no son libros. Pero cualquier literatura que usted lea la va a tener que leer de esa manera para usted entender. Ahora, yo los estoy llevando ahí porque quiero que, si usted no sabe, de aquí en adelante aprendamos. Okay. En mis tiempos, cuando yo no leía la Escritura, yo hacía eso. Yo leía cualquier parte. Okay. Creo que el libro de los Salmos, Proverbios, Cantares, Eclesiastés, los libros que se conocen como poéticos o de sabiduría, son libros que realmente son párrafos, secciones de los cuales podemos, por ejemplo, los salmos. Los salmos sí son separados porque cada salmo
lo escribió un autor y a veces ese autor lo escribe en un tiempo no necesariamente vinculado con el siguiente salmos. Hay salmos, los salmos en su mayoría se leen separados de los demás. No sé si hay alguna conexión entre un salmos y otro, no les podría decir. Conexión me refiero que está hablando de lo mismo. Pero los demás libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, todos esos libros se leen tal y como se leería cualquier otro libro. Vamos por el comienzo, pues vamos a ver lo que se nos dice y cuál es la conclusión del libro. Tesalonicenses es igual. Entonces, no hay ninguna diferencia entre leer un libro secular y un libro de la Biblia. Tenemos que leerlo, usar el mismo método. Entonces, vamos a ir al libro de Tesalonicenses en su primera carta y vamos a ver la introducción de este libro en este día. Hay un personaje que resalta, bueno, hay tres personajes aquí. Quiero que usted sepa que Pablo, ok, Timoteo, usted sabe quién era Timoteo, ¿verdad? Timoteo era el estudiante o la persona que apóstol Pablo adopta, hijo de Loida, era hijo de mujer judía. Timoteo era hijo de mujer judía, pero su padre era griego. Entonces, Pablo, Timoteo, ¿y quién es Silvano? A ver, Silvano. Silvano es uno de esos personajes que usted no lo escucha mucho. Hubieron grandes personajes. Dice Pablo. Dice Pablo. Pablo, Timoteo, Silvano. Silvano, ¿eh? Hay gente que se llama Silvia, Silvano, Silvina, Silvano. Pablo, Timoteo, Silvano. ¿Por qué? Pablo es la persona que ha llevado el evangelio a aquellas ciudades. Creo que Primera es una de las cartas más antiguas que se conoce que el apóstol Pablo ha escrito, que escribió, las más antiguas. Pero Pablo, Tesalonicenses, comienza en el libro de Hechos, en su capítulo 17. Ahí es donde tenemos la introducción de ese libro. Vamos a verlo más adelante. Pero quiero que veamos a estas personas que son Pablo es el autor, dice Pablo y Timoteo y Silvano. Silvano es importante. ¿Se acuerdan de aquella persona que le dije que lleva el mensaje? Don't kill the messenger, aquel mensaje. Esa persona es Silvano. Silvano es la persona que va a llevar la carta. ¿Okay? También el apóstol Pedro menciona a Silvano. Y Silvano es aquella persona, parece ser, que tenía mucha facilidad en cuanto a ir de un lugar a otro. Se cree que era una persona que también tenía bienes económicos y podía manejarse de un lado a otro. Pues Silvano es la persona que va a llevar la carta. Entonces, cuando el apóstol Pablo hace la introducción, dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, dice en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. El apóstol Pablo siempre en todas sus cartas, ay no, ¿qué me está pasando hoy? Siempre en todas sus cartas hace esta distinción. Padre y hijo, en todas sus cartas, ¿ok? Y siempre, casi siempre al hijo le va a llamar Señor, ¿ok? El apóstol Pablo al hijo casi siempre le va a llamar Señor. Cuando se refiere a Dios, al Padre, casi siempre se refiere al Padre. Hay excepciones que el apóstol Pablo se refiere al Padre como Señor, pero casi en todas sus cartas él va a hacer esta distinción, Padre e Hijo. Hay gente que dice que Jesús era el Padre y que el Padre era el Hijo, pero no es así. En todas las cartas vamos a ver que hay una distinción entre Padre e Hijo. Y Jesús cuando está orando en el Getsemaní, cuando Él está orando, Él dice, Padre, si es posible, si se puede, ¿verdad? Pasa de mí esta copa. Y cuando Él está con sus discípulos, Él dice, enséñanos a orar. Así como Juan enseñó a orar a sus discípulos. Y dice, ustedes van a orar así. Padre nuestro que estás en los cielos. Y hay gente que dice,
pero es que él dijo así porque cuando oraran él ya iba a estar allá arriba. Y por eso es que le enseñó, no. Hay una clara distinción entre lo que es el Padre y es el Hijo. Él dice, yo y el Padre uno somos, ¿ok? Pero no dice uno somos en el sentido de que yo soy el Padre aquí con ustedes. No, yo y el Padre. Somos uno, ¿por qué? Porque dice, Juan 17 dice, Padre dice, así como tú y yo somos uno, yo quiero que ellos sean uno. ¿Ok? El mandamiento es que todos nosotros seamos uno. Que seamos uno en el sentir, en el pensamiento, en el espíritu, que estemos de acuerdo. No que usted deje de ser Carlos y usted Sergio, no. Es que ustedes dos tienen que ser uno en el Señor. Así como tú y yo, dice, somos uno. Pero son dos personajes, ¿ok? Entonces dice Pablo, en Dios y Padre, en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Okay, vemos que de quien viene la gracia y quien viene la paz, el apóstol Pablo les desea que venga de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Por eso es que nosotros debemos de orar, como dice la palabra del Señor, unos por otros. El apóstol Pablo oraba. El apóstol Pablo tenía una carga o una responsabilidad en sus hombros. Ayer estábamos hablando de esto con mi esposa y hablábamos de la gente hoy en día que está frente a los ministerios, frente al pueblo. Okay. Hay mucha gente hoy en día que dice que tiene una carga, que le es una carga estar en el ministerio. Okay. Pero si es una carga, entonces quizás no lo esté haciendo de buena manera. ¿Usted ha escuchado a algunas personas que dicen, a mí me pagan por hacer lo que me gusta? ¿Ha escuchado a personas que dicen, a mí me pagan, yo disfruto lo que hago porque me pagan por hacer lo que me gusta? Okay, cuando una persona hace lo que le gusta, deja de ser un trabajo. Se convierte como en un hobby. Yo sé que hay gente que quizás no le haga sentido esto, pero le voy a explicar. A mí me encanta construir, me gusta construir. Y yo le dije en una ocasión, oh, hermano, a mí me gusta tanto construir que si tú me consigues material, tú me das madera, yo voy y te construyo aunque no me pagues. ¿Qué es lo que me gusta a mí de construir? Y yo le digo a mi esposa a veces, o cuando yo estoy en la máquina, por ejemplo, eso a mí me relaja, de verdad, me relaja. O cuando estoy haciendo algo haciendo una caja, no sé, una mesa, construyendo algo que es para mí, me da una satisfacción hacerlo. No me es trabajoso, aunque estoy parado, aunque estoy agachándome, aunque estoy en una escalera. Pero cuando ves el trabajo terminado, es una satisfacción, entonces me gusta hacerlo. Bueno, entonces, el servir el ministerio, el ir a visitar personas, el ayudar a la gente, el convivir con la gente, no debe ser una carga. El momento que es una carga es porque tú has dejado de hacerlo, lo estás haciendo por la razón incorrecta. ¿Ok? El apóstol Pablo, cuando él se refiere a sí mismo, dice, yo soy siervo de mi Señor Jesucristo. Él dice, yo soy siervo, y dice, yo sirvo a la obra. ¿Por qué? Porque yo tengo un llamado, dice, el Señor me llamó. Y como Él me llamó, yo con mucho gusto voy y lo hago. El apóstol Pablo nunca dijo, ¿qué carga es llevar a la iglesia en mis hombros? ¿O qué tan difícil es? No. Él dijo, aunque en tribulaciones lo hacemos con gozo. ¿Se acuerdan la semana pasada que él dijo, yo estoy acostumbrado a tener en abundancia y a no tener? A mí me da igual, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. ¿Por qué dice eso? Porque él hacía su trabajo y su labor con gozo. Yo le decía a mi esposa ayer, es cierto que cuando uno va a visitar a una persona, es cierto que quitas un poco quizás de tu tiempo, de tu comodidad, y vas y visitas a la persona. Y tú estás haciendo una labor al ir a hacerlo porque estás llevando esperanza, estás dejando de entender a la persona que no está solo, que el Señor está con ellos y que la familia del Señor también está ahí apoyándolos. Pero cuando nos vamos de esa casa, por más que yo quisiera traer esa carga encima de mí, no puedo. De verdad, no puedo. Y yo le he dicho a los hermanos, quisiéramos poder ayudarle en su dolor, en lo que se está pasando, pero no se puede. Entonces,
yo no hago nada con preocuparme por los hermanos. Hay dos cosas. Una cosa es preocuparte y hacer algo cuando está dentro de tus posibilidades. Pero hay otra cosa que tú te puedes preocupar y hasta te puedes morir y no vas a arreglar nada. Yo no gano nada con preocuparme, con querer sentir ese dolor que los hermanos están sintiendo. Eso no les va a ayudar a ellos. Entonces, el trabajo de un ministro debe ser, ¿ok? Sí tener preocupación, pero preocupación y actuar. A mí me preocupa el hermano, bueno, ¿cómo le voy a hacer yo para demostrar mi preocupación? ¿Ok? Porque hay mucha gente que dice, yo le amo en el amor del Señor, pero nunca me visita. Nunca comparte conmigo, nunca me llama, nunca, ahora en la tormenta, hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo? Entonces no diga que me ama, porque amar no es, ayer hablábamos, un sentimiento, ay, cuánto te amo en el amor del Señor, pero nunca me vas a ver, nunca me traes una botella de agua, nunca me saludas, nunca. Entonces no digas que me amas en el amor del Señor. Entonces el apóstol Pablo dice, el apóstol Pablo sí tenía preocupación y le voy a explicar por qué. Porque en el tiempo del apóstol Pablo, cuando él dice, edificaos en el fundamento de los apóstoles y los profetas. Ok, hay que explicar eso. Apóstoles, ok, y profetas. ¿Por qué? ¿Por qué estos dos? Ok, hay 5 ministerios, ok. Y de estos 5 se toman 2. Estos 2 se separan. Y luego sigue maestro, y luego pastor y evangelista. Ok. Pero estos 3 ministerios no ponen el fundamento. No lo ponen. Quien pone el fundamento son los, a través de Jesucristo, son los apóstoles y los profetas. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. ¿Ok? Jesucristo es la piedra, el cimiento, la principal piedra que se va a poner a través de estos 2 ministerios. Por eso el apóstol Pablo los separa. Por eso es que hoy en día no hay maestro, perdón, no hay profeta y no hay apóstol. No hay. Porque el profeta, ¿qué dijo Moisés en Shemot, en Éxodo? Yo te voy a dar la palabra a ti y tú la vas a hablar como que yo te la estoy dando. Ese es el profeta. El profeta recibe, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levántate y ve a aquella ciudad y entrégale este mensaje. Ese es el profeta. El profeta es el que entrega el mensaje que viene directamente de Dios. Los profetas profetizaron desde Moisés, ¿ok?, hasta la venida del Señor Jesús. Y esos profetas trajeron la palabra que va a ser ahora y va a ser implantada, va a ser entregada a través de los apóstoles, a través de los profetas. Entonces, estos 2 ministerios, pues el apóstol Pablo era un apóstol, ¿ok? Entonces, él tiene una preocupación sobre sus hombros. ¿Por qué? Porque él es el que va a comenzar. Acuérdense, antes del apóstol Pablo no había iglesia gentil. No había, es lo que la gente no sabe. Pero la iglesia de los gentiles comienza después del apóstol Pablo. Jesús dijo, yo no soy enviado, dice, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, las tribus del norte, las 10 tribus que están al norte, las que se dividieron en el tiempo de Roboam, el hijo de Salomón. Por amor a David, mi siervo, dice, no voy a quitar las 2 tribus, le voy a dejar allí. Por eso es que las tribus del sur, ¿dónde está aquí? Las tribus del sur las se conoce como Judá, y esta sección solamente es la que le queda a Judá, al reino de Salomón. Las demás tribus se van al norte. Se conoce el reino del norte y el reino del sur. Entonces Jesús dijo, yo no vine. Cuando vino aquella mujer sirofenicia, dice, tú eres un perro porque no es lícito, dice, darle el pan a los perros. No es lícito, dice. El pan de los hijos no se le puede dar a los perros. Y la mujer dice, sí, Señor. Pero aún los perros, dice, comen de las migajas que caen de la mesa. Dame aunque sea de esas migajas. Grande es tu fe, le dice el Señor Jesús. Grande es tu fe. Porque yo no vine a ustedes. Señor Jesús no vino a los gentiles. No vino. Vino a su pueblo. Acuérdense, Juan 1:12. A los suyos vino, los suyos no le recibieron.
¿Ok? El Señor no vino a buscarnos a nosotros. Mucha gente dice, me vino a buscar a mí. No, el Señor vino a buscar a las ovejas perdidas. Acuérdense, el trabajo del Mesías era, ¿verdad? Venga, va a unificar las tribus. Ese es el Mesías. Él viene a buscarlos, pero no lo quisieron recibir. Entonces, acto seguido, la iglesia del pueblo gentil, nosotros, venimos con el llamamiento del apóstol Pablo, porque este mes es instrumento útil para que lleve mensaje delante de reyes, delante de gentiles. Por eso el apóstol Pablo dice, yo soy apóstol a los gentiles. Entonces, apóstoles y profetas son los que van a poner el fundamento. Entonces, el apóstol Pablo tiene sobre él esta carga, esta preocupación. ¿Por qué? Porque acuérdense, van a comenzar la iglesia con ellos. Ellos van a ser los fundadores, si se puede decir. Y entonces está esta preocupación. Y el apóstol Pablo dice, siempre damos gracias a Dios por todos nosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios, del Dios y Padre. Nuevamente ahí la separación. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo y de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Ok, miramos tres palabras acá. Ok, la obra de vuestra fe, el trabajo de vuestro amor y vuestra constancia o vuestra perseverancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es esperanza? Cuando usted está esperando algo, es porque no se lo han dado, ¿verdad? Porque lo está esperando. La esperanza es lo que aguardamos. En este caso los tesalonicenses están aguardando la esperanza, lo que va a venir, y lo que va a venir es nuestro Señor Jesucristo. Esa es la esperanza que ellos tienen. Dice, el trabajo, dice, la obra de vuestra fe, la obra de vuestra fe. Porque tener fe no es suficiente. ¿Qué es fe? Mucha gente dice, ¿qué es fe? Fe es creer. Okay. Pero el creer te lleva a otro paso. Si tú crees, tú vas a modelar una vida de alguien que cree. ¿Ok? Tú vas a vivir una vida de alguien que cree. Yo no puedo decir, a ver, si yo hago un ejemplo y pongo a estas dos niñas y digo, esta cree y esta no cree. ¿Okay? Esta se salva y esta no se salva. Pero esta no hace nada. Y si esta no hace nada, ¿dónde yo puedo ver el resultado de su creencia? En ningún lado. La fe es una acción, es lo que te mueve. Por eso Santiago dice, tú tienes fe, crees, haces muy bien. Porque los demonios también creen y tiemblan, dice. Dice, muéstrame tu fe por tus obras. Muéstramelas. Porque hay gente que dice, yo tengo fe en Dios, yo creo en Dios. Pero su vida es una vida desordenada que no modela una vida como la luz del mundo. Su vida es una vida desordenada que no modela una vida como la sal de la tierra. Entonces, ¿en qué crees? En nada. Estás igual que los demonios, ellos creen y tiemblan. Tú también, pero no modelas. El apóstol Pablo dice, su obra en la fe. En la fe dice, el trabajo de vuestro amor. El trabajo de vuestro amor. Yo te digo que te amo, pues tengo que demostrarte que te amo. Eso me va a llevar a mí a hacer una acción. El trabajo de vuestro amor. Y luego dice, y la perseverancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Porque el evangelio fue predicado de esta manera. Conviértanse al Señor Jesús, porque Él va a venir por su pueblo y lo va a llevar. Va a venir, tiene que venir nuestro Salvador. En Filipenses, hace 3 clases atrás, hablamos del verso que dice, y esperar de los cielos a su Hijo Jesucristo, al cual nos libra de la ira venidera. ¿Ok? Esperar de los cielos, porque de los cielos Él va a descender. Mas nuestra ciudadanía, dice, está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues esta carta, esas palabras, es lo mismo que está hablando el apóstol Pablo aquí. Estamos constantes, estamos perseverando, dice, en la esperanza de nuestro Jesucristo, porque lo estamos esperando que venga. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios,
vuestra elección. Conocemos, sabemos, damos por hecho que ustedes han sido elegidos. Vamos a ver. En Hechos 17, ¿ok?, está la predicación del Evangelio. Y ahí donde comienza realmente, por lo menos es el pasaje que tenemos donde habla acerca de cómo Pablo llegó a este lugar de Tesalónica. El lugar se llama Tesalónica. Y en Hechos 17 nos da una explicación de esto. Dice, verso 1, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Primeramente, ¿por qué judíos? Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. ¿Ok? Más abajo dice, porque no hay distinción de entre Dios, el judío primeramente y también al griego. Entonces, el apóstol Pablo no está haciendo nada fuera de lo que le mandaron a hacer. ¿Okay? El apóstol Pablo está llevando el evangelio primeramente a los judíos. Él dice, deseara yo ser anatema, deseara yo ser un maldito, dice, alguien apartado, alguien cortado de su pueblo, para que mis hermanos vinieran y conocieran esta fe, dice. Porque de ellos, dice, son la ley, los profetas, del cual según nuestro linaje viene Cristo, dice el apóstol Pablo. Entonces, primeramente va a los judíos, no olvidemos ese dato. Va a una sinagoga donde había judíos. Y Pablo dice, como acostumbraba, como era su costumbre, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos. O sea, por 3 sábados consecutivos va a discutir, y miren lo que discute. Declarando y exponiendo por medio de las escrituras. Por eso les dije, cuando el apóstol Pablo hablaba, no hablaba del periódico del día de hoy, no, hablaba de lo que él había conocido las escrituras, del Tanaj, hablaba de lo que está escrito en la Torá, hablaba de los que ellos conocen, los ketubín, los profetas, de todo eso él hablaba. Entonces, por medio de las escrituras, dice, les va a exponer a ellos. Era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Era necesario, ¿por qué? Porque estaba escrito. Y que Jesús, dice, a quien yo os anuncio, decía, Él es el Cristo. Ese era el mensaje del apóstol Pablo. Y algunos de ellos, dice, creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas. Vamos a tomar cuidado en esta palabra. Creyeron. Ok. Esto también ya no pinta. Oye. Creyeron, dice. Algunos de ellos creyeron y dice, se juntaron con Pablo y con Silas. Y de los griegos, escuche, los gentiles. Y de los griegos piadosos, dice, gran número. Un griego piadoso era un griego, por ejemplo, como Cornelio. Cornelio no era judío. Cornelio era una persona, dice, era un justo. Era alguien que hacía limosnas, que hacía oraciones, que oraba a Dios. Eso era lo que se conoce un griego, un gentil piadoso. Y dice que de esos piadosos se juntaron gran número. Esos son gentiles. ¿Ok? Y luego dice, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles, no pocas. Cuando nos habla de nobles se refiere en su caso a gente, a mujeres que estaban casadas o que eran parte del círculo romano, que tenían propiedades o que podían contribuir. Dice la palabra del Señor, se juntaron, entonces creyeron algunos judíos creyeron, y entonces se juntaron con Pablo y Silas los griegos. Entonces dice, entonces los judíos que no creían, ok, no son todos. Hermanos, los judíos no son malos. Así como no todos los judíos eran malos, así como hoy en día, cuando hablamos de un mexicano o de alguien que viene de nuestro país, no todos somos buenos, pero no todos somos malos tampoco. Entonces, el generalizar es un problema. Hay gente que dice, los judíos son malos porque ellos mataron al Mesías, lo mataron. Bueno, si ellos mataron al Mesías, ¿ok? Entonces,
Si ellos no matan al Mesías, usted y yo estuviéramos condenados. ¿Ok? El apóstol Pablo dice, gracias a la incredulidad de ellos, la fe llegó a usted y llegó a mí. Porque nosotros no teníamos. Sí se podía llegar a ser un judío, lo que se llama un judío prosélito, ¿ok? Como lo fue el caso de Ruth la Moabita, de Rahab la ramera, de este personaje justo, ¿verdad? Que habla el libro de Hechos. Pero no era tan fácil como hoy día. Hoy día usted puede venir a ser parte del reino de Dios, con que usted escuche el evangelio y con que usted viva el evangelio y usted es parte. En aquel tiempo no era tan sencillo. Entonces dice que algunos judíos que no creían, teniendo celos, dice, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo. Vamos a hablar un poquito acerca de creer, ¿ok? Un creyente. Creyeron. La palabra del Señor cuando dice creyeron, mucha gente dice, yo creo en el Señor. Y Hechos tiene una palabra para mí, dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así lo dice mucha gente tal cual. Ahora, volvemos nuevamente a lo que le dije al principio del estudio, ¿ok? La palabra se lee en su contexto, se lee tal como está escrita y tenemos que entender, tenemos que preguntar, ¿cuál es la intención del autor cuando escribe la carta? La intención es que el que lo recibe tome ese mensaje. Para empezar, la Biblia, ¿ok? No fue escrita a nosotros, no dice iglesia de Columbus, Georgia, por ejemplo. No, la Biblia tiene, los libros de la Biblia tienen un destinatario. En su mayoría era escrito a los judíos, para los judíos. Ahora nosotros podemos tomar de eso para nuestro conocimiento y para que en ellas tenemos también la vida eterna. Pero tiene un propósito la carta. Entonces, cuando Pablo le dice al carcelero, escuche bien, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa palabra no dijeron, de aquí en adelante todo el que crea en el Señor Jesucristo su casa va a ser salva. No nos confundamos allí. Yo le voy a explicar qué es creer en el primer siglo. Ok, hoy en día todo el mundo cree. Bueno, no todo el mundo, pero casi todo el mundo dice que cree. ¿Y qué conlleva creer en el Señor hoy en día? O sea, ¿cuál es mi responsabilidad de yo como que me da a mí al yo creer en el Señor? ¿Qué responsabilidad tengo ante la sociedad, ante el mundo realmente, si lo vemos de esa manera? Y yo le voy a decir, aquí en Estados Unidos, ninguna. Ninguna. Aquí tú puedes salir a la calle y alguien te dice, oh, I believe in Jesus. Amen to that. ¿Pero qué? ¿Qué es tu responsabilidad, tu trabajo? ¿Qué implica creer en el Señor hoy en día? En este siglo, en este tiempo, en esta ciudad, nada. Nada. Ahora, yo te voy a decir lo que implicaba creer en el Señor Jesucristo en el primer siglo. Ok. El Curios o el Señor, así es esa palabra, Curios. Ok. El Curios es el Señor. Ok. Y el Señor es el emperador. Cuidado, le llames Señor a otra persona. Tú le llamas Señor a otra persona, a la horca es que vas. ¿O sí? ¿Por qué? Porque el Curios es el Dios de aquel tiempo. Es el gobernante de aquel tiempo. ¿Ok? El Curios como el faraón, como los reyes, ellos se creían dioses, hermano. ¿Por qué crees que un día Nabucodonosor dijo, no fui yo el que hizo todo este gran palacio y estos jardines y esta ciudad y no fui yo? ¿Por qué crees que Nabucodonosor un día dijo, esta estatua me la van a adorar porque me representa a mí? Yo soy esa estatua. Y se tienen que al sonido desde el tamboril, de la trompeta, se van a postrar todos. Porque esa es mi representación. Yo estoy erigido allí. Y Sadrach, Meshach y Abednego dijeron, no, nosotros no nos vamos a postrar. Aunque nos metan en un fuego, no nos vamos a postrar. ¿Le vamos a dar otra oportunidad? No. Sépase, oh rey, dice, que nuestro Dios al cual servimos nos puede librar de su horno ardiente. Y si no nos libra, sabe, oh rey, que no nos vamos a postrar delante de tu estatua ni adorarla.
Porque el gobernante de aquel tiempo, él se erigía por encima de todo mundo y él era Dios. Literalmente, los egipcios pensaban que Faraón no iba al baño. Por eso Faraón salía al río. Por eso salía al río. Porque él no era como los demás personas. Esa era la intención que ellos tenían de demostrarse como Dios. Entonces, vamos al primer siglo. Ok. Cuando ellos traen a Jesús y lo van a condenar, dijeron, este dice que es rey de los judíos. Ok. ¿Eres tú rey? Le pregunta Pilato. ¿Eres tú rey? Tú dices que soy, le dice la primera vez. ¿Eres tú rey de los judíos? Y dice, yo para eso he nacido, dice Jesús. Entonces, dice, le preguntan, Pilato lo golpea y lo saca. Y dice, aquí está su rey, el rey de los judíos. Burlándose de él con su corona, ¿se acuerdan? Corona de espinas, su manto púrpura. Y dice, oh, salve, oh rey. Porque se están burlando de él. No están aceptando que, oh, él es rey. Sí, bienvenido rey. No, es una burla que le están haciendo, un escarnio están haciendo de él. Entonces dicen, nosotros no tenemos más rey que César. Acuérdense. Nosotros no tenemos más rey que César. Cuidado si alguien dice que es rey más que César. Porque ese va a la horca, ese va a la muerte. Entonces, creer en el Señor Jesucristo en el primer siglo, era de cuidado. Tú no podías decir, mi vida se la entrego a mi Señor el Rey. Porque ahí mismo te apresaban y te llevaban a la muerte. Entonces, cuando el apóstol Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. ¿Sabe por qué? Porque el primer siglo no es como hoy en día. A ver, un ejemplo, y solamente yo digo algo en mi casa, que hay un ejemplo, y ella tiene una opinión. Y ella tiene una opinión, y ella tiene una opinión. Cuidado porque ella también tiene una opinión. What's going on aquí, dice ella rápidamente. Esa es como estamos viviendo hoy en día. Hoy en día, en este país, en este tiempo, o en el mundo, ¿qué es la palabra del Padre hoy en día? ¿Acaso cuando el Padre dice, se acabó? ¿Acaso se acabó? No. Porque la mujer tiene su opinión. Porque el hijo que ya tiene 16 años tiene su opinión. Porque el niño que ya tiene 8 años sabe hablar muy bien, tiene su opinión. Pues fíjese, en el primer siglo, el padre era el que tenía la patria potestas. El padre tenía la autoridad principal. ¿Ok? Si el padre decía, esta niña yo no la acepto porque no fue varón, a la calle es que se va. ¿De veras? Si el padre decía, la mujer que escogió a mi hijo no me gusta, la voy a vender como esclava, la podía vender. Si el padre al hijo le decía algo, el hijo tenía que obedecer. Entonces, escuche bien, creer en el Señor Jesucristo no es como hoy en día creer en el Señor Jesucristo. Es que, acuérdense, ¿qué dice? Y el carcelero en aquella misma hora se bautizó él y toda su casa. Porque si el padre de familia cree, y si yo creo, yo voy a traer toda mi familia porque están bajo mi dominio, aunque se escuche mal, así era en el primer siglo. Entonces, creer en el primer siglo no es como creer hoy en día. Creer implicaba que si tú creías en Dios, podías ser muerto. ¿Se acuerdan la señal de la cruz? ¿Ok? ¿Se acuerdan de dónde viene que la gente se persina? Porque cuando llevaban a los cristianos a ser muertos, a ser comidos por los animales, o a ser crucificados, o a ser encarcelados, desfilaban delante del emperador, del rey, de quien estuviera en aquel tiempo. Y a una distancia lejos ellos no podían hablar, no podían, de tantos golpes lo que habían dado. Ellos decían, ¿sabes qué? Yo tengo un Dios y Padre que está en mi corazón, decían, y vive dentro de mí. Y por Él, decían, yo me muero. Por eso la señal de la cruz. Hoy día la señal de la cruz se ha hecho una burla. Ni siquiera saben lo que eso significa. Pero en el primer siglo la señal de la cruz era para decir, aún en mi momento de agonía y de mi muerte, yo te voy a decir que hay un Salvador. Yo me muero por esa fe, por lo que yo he creído. Entonces creer no es como hoy en día. Tú sales a la calle y le preguntas a mucha gente si cree. Miles de personas te van a decir que creen, pero no viven una vida. Si te dijeran mañana, el que diga que cree en el Señor Jesucristo se va a morir, yo te aseguro que muchos templos se van a vaciar. ¿Oh sí?
Porque ¿qué me conviene? Salvar mi pellejo. Yo no voy a entregar mi vida a mi familia para que sea muerta por tal de decir que yo amo al Señor Jesús. Pero en el primer siglo era así. Por eso es que los cristianos en el primer siglo, e incluso estos de tesalonicenses, ¿ok? Que tuvieron que enfrentar, dice que estos judíos tuvieron celos y vinieron a decir, estos alborotan a la ciudad. Y entraron a la casa de Jasón, dice, y lo sacaron. Y lo que hacían es que los líderes religiosos venían, los sacaban de ahí, los entregaban al Imperio Romano y decían, mira, estos están diciendo que hay otro rey. Estos están diciendo que hay otro señor, hay otro curios. Por eso el Señor Jesús dijo, yo no vine aquí para que tengan paz. Yo vine aquí para que ustedes tengan guerra. Yo no vine a poner aquí paz, vine a poner espada, dijo él. Porque de aquí en adelante, dijo, el padre se levantará contra el hijo y el hijo contra el padre y la nuera contra la suegra. ¿Por qué lo digo así? Porque literalmente eso fue lo que pasó. Era mi hija, pero si ella creía en el Señor Jesús y yo no quiero que el gobierno romano venga y me mate a mí por causa de ella. ¿Sabes qué? Acá está, llévatelo. Vine a entregar, yo vine a traer paz. Ustedes aquí no te van a estar en gran tribulación. Mas no se preocupen, dice, porque cuando vayan ante las autoridades, dice, el Espíritu les va a decir lo que ustedes tengan que decir. El Espíritu hablará por ustedes. Eso es algo que literalmente ellos vivieron. Y la iglesia de Tesalonicenses fue una de esas iglesias. Que en gran tribulación, en gran angustia, el apóstol Pablo más abajo dice, ¿cómo os convertiste de sus ídolos, de sus dioses abominables, a la salvación que es en Cristo Jesús? Amén. ¿Alguna pregunta en este día? Muchas, dice. Está bueno. Está bueno. Bueno, entonces, para terminar, vamos a ir cerrando. Para terminar, el apóstol Pablo, ahora en la introducción, está elogiando, está alabando, por así decirlo, la labor que ellos han hecho, cómo ellos se han mantenido en esta fe. No era fácil mantener la fe en el primer siglo. ¿Se acuerdan? Les dije hace unos días el dibujo del pescadito. Ok. Que alguien se sentaba en la plaza, en la agora, y venía y escribía la mitad. Y se paraba ahí y estaba con una varita. Y cuando luego venía otro que también era un creyente, un cristiano, venía y con la varita le hacía así. Y se hacía el pescadito. ¿Esa era la señal qué? Yo sé dónde dormimos, vente, sígueme. Se iba y lo seguía y allá los llevaba a los hermanos donde estaba reuniendo. Por eso es que la iglesia del Señor, hermano, no está fundada en templos. La iglesia del Señor no está fundada en catedrales, en edificios. No, la iglesia del Señor está fundada en donde están 2 o 3 congregados en el nombre del Señor, con ese propósito. Nosotros tenemos un trabajo, tenemos una labor, y la labor de nosotros no es de acumular y de tener acá un gran lugar lujosísimo. ¿Para qué queremos lugares lujosísimos si el corazón está vacío? Yo quiero que cada creyente, y como dice el apóstol Pablo, es mi deseo, es mi anhelo que ustedes perseveren en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es la doctrina de Señor Jesucristo? Ama a Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Enséñale el amor, demuestra el amor. No tomes ventaja de tu hermano, no te aproveches del débil. Ayuda al que necesita ayuda, dale. Ese es el labor. Dice la palabra del Señor que el Señor cuando los vio, sintió compasión de ellos, dice, porque los vio desamparadas como ovejas que no tenían pastor. La compasión, hermano, ante todo. Ese fue el mensaje de Jesús. Y eso es lo que nosotros debemos de predicar hoy en día también. Yo no me puedo poner un Rolex y tú pues no tienes para comer. ¿Qué clase de evangelio es ese? Ese no es el evangelio. Y yo insto, ¿verdad? Yo invito a los hermanos que si usted está pasando por una necesidad y usted no sabe cómo salir, pida ayuda. Por eso no estamos nosotros aquí. Dice la palabra del Señor que cuando dice que los fuertes ayudemos a los más débiles y que los más débiles necesitan ayuda, hay que ayudarle. No hay que dejar caído al hermano en su carga y hay que le vaya bien. No. Aprendamos nosotros que en el camino del Señor, el cuerpo del Señor, somos una familia. ¿Amén? Vamos en esta mañana a dar gracias al Señor, a orar, ¿verdad? En este día para despedirnos.
Nos despedimos de unos con otros, pero sabemos que el Señor está con nosotros todo el tiempo. Acordémonos siempre de orar por las peticiones, ¿verdad? Por las necesidades. Y el Señor permite, pues nos estaremos reuniendo aquí nuevamente el domingo, el miércoles. Y si usted quiere, ¿verdad? Que vamos a su casa a visitarle, pues vamos con mucho gusto. Y llevamos los bonguitos ahí, y la guitarra y nos unimos en el amor del Señor. Amén. La vigilia, dijo el hermano. Sí, vamos a hablar también más al ratito. Vamos a hablar de eso. Y hablando de la necesidad, yo necesito un carro, por favor. No se escucha. No, porque el video está tapado ahorita. No escucho. Dice. No escucho. Qué bueno, bendito sea Dios. Póngase de pie, vamos a orar en esta Un carrito, mañana. dice.